Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al programa de Los Desvelados. ¿Cómo te encuentras, Marcos? Buenas noches, Víctor. ¿Qué dices, Marcos? Un placer saludarte. Igualmente, Marcos. Cliente tuyo desde cuando estabas en la otra taquería. Pues ya tiene rato. Entonces, Sí. Marcos, mira, nada, Sí. pues ya no sé ni cuál taquería porque hemos andado en varias, pero ya tiene rato. En la que empieza con K. No, pues sí. Entonces ya tiene buen rato, entonces, Marcos. Sí. Mira, Víctor, ¿Qué pasó? Te voy a platicar una anécdota que me pasó a mí, algo más o menos parecido a los que le pasó a estos niños que se metieron a una cueva. En Chiapas. Sí, en Chiapas. Yo soy de Chiapas, yo soy de Comitán, Chiapas. Ok. Yo tenía como la edad de unos 8 años aproximadamente. A mi papá lo iban a operar en el Hospital General ahí en Comitán. Uh-huh. Y en ese tiempo llegaron 4 niños. Eran 4 niños que llegaron, 3 niños llegaron en estado de coma y un niño, él todavía llegó consciente. Sí. Lo que pasó fue que ellos se metieron a una cueva. Dice que pasó, allá en Chiapas se acostumbra a que se queman los terrenos antes de que se vaya a sembrar. Sí. Se queman, entonces quemaron los terrenos y en los terrenos donde quemaron encontraron una cueva de esos niños, pero un hoyo pequeño, Uh-huh. de que podían nomás podían entrar arrastrándose. Okay. Entonces se metieron a la cueva y en la cueva dice que encontraron unos sapos rojos y hongos rojos. Ajá. Eso estaba platicando uno de los niños que llegó Consciente. llegó todavía consciente, porque los otros 3 niños llegaron en estado de coma de que se envenenaron. Ajá. Y entonces dice que ellos aproximadamente se metieron a caminar como 1 hora adentro de la cueva. Caminar. A caminar, dice, porque conforme ellos iban entrando, dice que se metieron arrastrando, pero conforme iban entrando, la cueva se iba haciendo más grande y más grande, hasta que llegó el momento de que ellos podían caminar y se metieron hasta lo más profundo. Dice que caminaron aproximadamente como 1 hora y ellos sacaron, te digo que sacaron unos hongos rojos y unos sapos de color rojo. Ajá. Pero lo inexplicable de esto, dice que cuando ellos ya se metieron hasta lo más profundo de la cueva, dice que se les apareció un indio. Ajá. Un indio, y les dijo que ellos no podían entrar a esa cueva, no podían seguir avanzando más, que porque ellos no pertenecían a esa civilización. Okay. Como que había vida adentro de esa, o sea que no, de esa cueva, ¿no? Sí. Entonces, pues los niños no les quedó más remedio que regresarse para atrás. Oye, pero eso es muy oscuro, imagínate una cueva, no hay nada de luz. ¿Ellos podían mirar allá abajo? No, ellos dicen que adentro de la cueva sí había luz. Okay. Adentro de la cueva sí había luz. Eso es lo inexplicable, ¿no? Claro. Entonces dice que cuando ellos salieron, los otros 3 niños cuando salieron, cuando les pegó el aire, cayeron en estado de coma. Y él fue el único que pudo sobrevivir. Pero cuando llegó al hospital, él estuvo consciente 6 horas. Después de que pasaron las 6 horas, también él cayó en estado de coma. Lo único que pudo platicar fue lo que te estoy contando. ¿Y eso lo platicó a quién? Eso se lo platicó a todos los familiares de los demás niños que estaban ahí, porque los estaban investigando. Claro. ¿Dónde era? ¿Por qué habían entrado los otros 3 niños en estado de coma? ¿En dónde se habían metido? Pero ellos sí lograron salir con su propio pie de la cueva. Lograron salir de su propia cueva. O sea que cuando salieron de la cueva, Ajá. al tocar al sentir el aire, Ajá. ellos se cayeron en estado de coma. ¿Y no probaron los hongos ellos? No probaron los hongos ni nada. Dice que lo que llegaron a la conclusión los doctores, porque ellos los atendieron de emergencia, ¿no? Pues estaban en estado de coma. Claro. Lo que llegaron a la conclusión los doctores era que posiblemente la cueva estaba envenenada. Uh-huh. Y llevaron los hongos rojos y los sapos rojos, porque yo me acuerdo haberlo visto. Ajá. Y entonces yo te digo que contó esa historia y después él, como a las 6 horas, él cayó en estado de coma. Inclusive fue un caso muy sonado en Comitán, que el ejército tuvo que ponerse a cuidar esa cueva, porque posiblemente pues iban a intentar meterse mucha gente para ver qué era realmente lo que había allá adentro.
Pero después de todo eso se hizo un top secret y ya no se supo nada más de eso. ¿Y los niños qué pasó con ellos? Se murieron los 4 niños. Pues está extraño eso, Marcos? Sí. Está extraño. Yo pienso que si hay una base extraterrestre que convive con los lugareños o los indios locales, es ahí en Chiapas, según lo que dice Carlos Díaz, ¿no? No sé, yo me imagino que hay algún tipo de ciudad subterránea en esa área y me imagino que este es un tipo de respiradero, un boquete, ¿no? Que va hacia ese lugar. Posiblemente, no sé, está interesante lo que mencionas, nos deja pensando muchas cosas, Marcos. ¿Tú qué piensas de eso? Pues fíjate que yo inclusive, yo estaba animado, yo quería saber dónde estaba el lugar. Ajá. Para ir, pues tú sabes que como está uno chamaco, cuando eres chamaco quieres saber realmente qué es lo que está pasando, a ver si es cierto o es una mentira, algo que estaban inventando, pero como te digo, fue como algo como un secreto que guardaron completamente, porque inclusive a los papás de los niños le dijeron que no mencionaran absolutamente nada de lo que había pasado. Pero llegó el ejército a hacer las investigaciones y todo, que dónde se habían metido y que iban a mandar a cuidar ese boquete para que ninguna persona entrara. Ajá. Pero iban a dar aviso a la Ciudad de México para que mandaran a especialistas a que se metieran a ver si era cierto o no era cierto lo que los niños estaban diciendo. Pero después de eso jamás se supo nada, o sea, no fue como un secreto bien guardado que ya no quisieron revelar ni nada. Te digo, o sea, lo curioso es que tiene que ver el ejército en eso que sucedió, que tenía que estar salvaguardando la entrada a esta cueva, ¿no? Sí, eso fue lo que bueno, en ese tiempo yo estaba niño, ¿verdad? Yo no alcanzaba a entender realmente qué tan potencial era el peligro que había ahí, ¿verdad? Porque inclusive que te digo que el doctor hizo un comentario que iban a mandar a llamar a especialistas de la Ciudad de México para que vinieran a chequear, a ver qué es lo que realmente había dentro de esa cueva. Porque te digo que los niños, el último niño, después de las 6 horas, él entró en estado de coma, y por último los 4 niños se murieron. Y después de eso a la familia de los niños le prohibieron hablar del tema, que se olvidaran, pues, de que dijeran que no pasó nada, absolutamente nada. Y se hizo un secreto muy grande, o sea, ya no supimos realmente después qué fue lo que pasó, si realmente mandaron investigadores, doctores o científicos, porque fue un caso muy sonado ahí en el hospital. ¿Y esta parcela o este lugar donde es la entrada ya no se supo ni dónde era ni nada? No se supo ni dónde era, porque te digo que inclusive llegó el ejército a preguntarle a los papás si ellos sabían realmente dónde y en qué lado los niños se habían metido adentro de la cueva. Ajá. Y lo curioso es que mencionas tú, que dices que posiblemente en Chiapas haya una base extraterrestre. Yo he ido a Palenque, y ahí en Palenque, en los murales de Palenque se ve una persona que anda en una nave espacial. Sí, en la tumba de Pacal. Con sus penachos, y anda en una nave. Otra cosa que es curioso, lo que sucede ahí en Chiapas es, no sé si has escuchado los lagos de Montebello, que son preciosos esos lagos. No, fíjate. Si alguna vez tienes oportunidad de visitar a Chiapas, te recomiendo que vayas a visitar los lagos de Montebello, que son una maravilla. Ahí en los lagos de Montebello hay un lugar que se llama Laguna Encantada. La persona que se muere y se ahoga ahí en ese lago, jamás la vuelven a encontrar. Porque según cuenta la leyenda, que ahí sacrificaban a las doncellas, las mataban y las tiraban al lago ese, y después pues ya no aparecían. Por eso todas las personas que se ahogan en ese lago ya no las vuelven a encontrar nunca. Sale. Oye, por eso no me gusta nadar, no sé nadar. Capaz de que no salga. No, pero hay tantas historias allá en Chiapas, Marcos. Es un lugar realmente, me imagino, muy hermoso. Y pienso que hay algo ahí muy importante, ¿eh? No sé por qué me da la espina de que hay algo ahí, según relatos de algunas personas que han viajado con estos seres.
han visitado cuevas o cavernas inmensas donde hay unas ciudades allá abajo y conviven mucho con la gente lacandona también. Sí, prácticamente fíjate, Víctor, que es curioso, por ahí por donde están los lagos de Montebello, sí, hay personas que todavía hablan el dialecto maya. Ajá. Les preguntas a ellos si hablan el dialecto maya y te dicen que no, y nomás te volteas y empiezan a hablar entre ellos, o sea que son muy reservados, muy cuidadosos de no platicar o de que no escuchemos de que ellos saben hablar el dialecto Maya. Uh-huh. Pues interesante, Marcos, te agradezco mucho por llamarnos y comentarnos esto, realmente es algo que nos hace pensar un poquito de qué puede haber allá en Chiapas actualmente. Pues te agradezco mucho, Marcos. Que tengo una oportunidad y te voy a llevar como un libro para que veas qué es lo que tenemos nosotros ahí en Chiapas. Sí, es un bellísimo lugar el estado de Chiapas. Te agradezco, Marcos, por compartir esto con nosotros. Vamos rapidísimo a la pausa. Regresamos con más del programa de Los Desvelados.